¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. En esta ocasión vamos a ver un poquito ya de clase, ya casi son las finales. Vamos a ver el tema de 4 fases. Estas ya las han escuchado en las noticias, sobre todo en televisión, y sobre todo dos palabras importantes: depresión y recesión. Son las que yo creo que más han utilizado. Vamos a ver cada una de ellas, de estas fases. Recuerden que todo esto puede venir también en el examen, desde el primer día hasta ahorita y un poquito de mañana. Bueno, vamos a leer las definiciones y explicar de qué tratan. Auge o cima: fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeo. Esta fase es totalmente opuesta a la depresión. Las características fundamentales de esta fase radican en que aumenta la producción y el ingreso, y así como la inversión, que genera más empleo. También existe recuperación del salario y se eleva la calidad de vida. Prácticamente auge o cima es cuando un país está pues muy bien en todos los sentidos: tecnológicos, políticos, sociales, económicos sobre todo, ¿no? Es decir, toda su población pues tiene lo necesario: vestimenta, comida, ropa, educación, entretenimiento, puede comercializar con cualquier país sin ningún problema. Su moneda, podemos decir que eh, o vale un poco más, o al menos no está tan devaluada, y pues tiene un próspero crecimiento económico. Hay muchos países que pueden pasar por esa etapa, pero también pueden pasar por lo que vamos a ver más adelante. Recesión: se presenta una disminución en las tasas de crecimiento de producción e inversión. Existe un retroceso relativo de toda la actividad económica en general y las actividades en general. Las actividades económicas, producción, comercio, banca, disminuyen en forma notable y hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías. Muchas empresas quiebran y se incrementa el desempleo y subempleo. En esta parte de la recesión, pues muchos países pues también caen en eso, por muchas cuestiones, ¿no? En este caso podemos decir que nuestro país en este momento, o al menos el año pasado y parte de este, estuvo en recesión, y de alguna manera muchos países lo estuvieron por la cuestión de la pandemia, ¿no? La pandemia que hizo, bueno, tener que cerrar empresas. Al cerrar empresas, pues muchas empresas dijeron, bueno, yo no puedo pagarle a un trabajador si no hace nada. Entonces, pues bye bye, despedido. Esas personas que despidieron, pues, ¿qué creen? Pues ya no tienen dinero o tienen muy poco. Y pues solventar los gastos básicos, ¿no? Agua, luz, teléfono y comida, ¿no? Aguantar el tiempo que se abran otra vez los negocios. Entonces, de alguna manera estuvimos en una recesión, no solamente este país, sino muchos países, ¿no? Y si se incrementa mucho el desempleo, pues obviamente es porque hay problemas económicos, ¿no? Y muchas empresas posiblemente cerraron. También está la depresión o fondo. Son periodos en la economía donde los procesos productivos son detenidos casi en su totalidad. Esta fase representa una caída real de la economía. Cabe destacar que estas fases no van a depender de la voluntad de las personas, ya que son el resultado de los movimientos del capitalismo. Prácticamente aquí en depresión o fondo es prácticamente cuando el país está devastado. Prácticamente la economía no se puede recuperar. Un ejemplo de un país que está prácticamente devastado sería Venezuela, por mencionar un ejemplo. Ya ahí es complicado para muchas personas encontrar trabajo, batallan para tener lo básico. Ya no estamos hablando de lujos, sino cosas básicas como comer o vestir, ¿no? Después, recuperación o expansión: dice fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas y aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Las variables económicas tienen un movimiento ascendente, es decir, van subiendo poco a poco, que se refleja en la actividad económica en general, tendiéndose al pleno empleo. Es decir, al final es importante que todos laboremos, todos trabajamos, porque así también obligamos a que las empresas abran más, tengan más productos y también se pueda comprar cosas. Durante esta etapa los inversionistas recuperan la confianza para volver a invertir, con lo que se empieza a generar oportunidades de empleo, así como un aumento en los precios y salarios, comenzando nuevamente en la fase de auge. ¿Qué significa esto? Bueno, que
Poco a poco se va recuperando las empresas, las personas, y eso es importante para tener otra vez un auge económico. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde está un tiempo, del tiempo cero a un tiempo infinito. El PIB es como una medida que cada país tiene para poder compararlo con otro país y así pues saber cómo estás económicamente un país a otro. Y estas ondas significan cómo puede ir un país. Por ejemplo, una depresión, es decir, un nivel muy bajo. Después se va recuperando y va llegando a la parte más importante y posiblemente otra vez vuelva a bajar y así sucesivamente. Después, siguiente mini tema, indicadores o variables macroeconómicas. Dice, los estudios macroeconómicos tratan de describir cómo es la actividad económica de un país y cómo se prevé que va a evolucionar. Para ello se analizan ciertos indicadores que nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura, su nivel de competitividad y hacia dónde se dirige. ¿Qué son las variables macroeconómicas? Son las que hacen referencia a la economía en su conjunto, es decir, como un todo, un total, bien sea de un país determinado, cualquier país del mundo puede ser, o bien de un grupo de ellos. Estos agregados de contenido económico se refieren, por ejemplo, al estudio nivel de global de producción. La renta, recuerden que la renta en cuestión de economía es ingreso, empleo, es decir, que existan pues trabajadores, y los precios de una nación. Precios se refieren a todo tipo de productos. Las variables macroeconómicas son los indicadores que toman en cuenta un país para poder comprender su realidad económica. Y conocer las variables macroeconómicas permiten saber cuáles son las actividades con mayor potencial y qué aspectos son más vulnerables, de manera que sea posible tomar decisiones que favorezcan a los ciudadanos de un país y fortifiquen la economía. Al final, pues se trata de países. Las variables macroeconómicas permiten comprender el contexto y así poder tomar decisiones individuales que van desde la compra de alimentos hasta la inversión en ciertos negocios. Y otro mini tema, los indicadores o variables macroeconómicas más importantes. Habíamos comentado que existía una unidad de medida en la gráfica, que es el PIB, que significa Producto Interno Bruto, pero también hay uno que se llama Producto Nacional Bruto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el Producto Nacional Bruto se puede definir con la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, aunque estos bienes se produzcan en un país extranjero. Incluye los productos realizados por ciudadanos o empresas nacionales, es decir, de tu propio país. De esta forma excluye los productos o servicios extranjeros realizados dentro del país. Estos productos son generados por factores productivos, tierra, trabajo y capital, que son los factores de producción de los residentes de una nación y reflejan en forma de dinero el flujo de bienes y servicios producidos por lo mismo durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Es decir, que el Producto Nacional Bruto cada año se saca. Y también está el Producto Interior Bruto. ¿Y pues a qué se refiere entonces? Bueno, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país, es decir, a nivel país, y que se compare con otro país, por ejemplo, Estados Unidos, con Alemania se compara y así. Posteriormente dice que es cada año, igual, cada año hay un Producto Interno Bruto. Esta variable determina el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una nación. Su variación puede producirse por los cambios en la producción o por los cambios en los precios de los productos. Hay dos tipos del PIB. Por un lado está el PIB nominal. ¿Qué significa esto de PIB nominal? Bueno, que toma en cuenta el valor actual de los bienes y servicios por el momento del estudio. Es decir, si hoy mismo saco yo el PIB, sería nominal. Si lo saco en las investigaciones más recientes. El PIB nominal considera otras variables como la inflación y la variación de los precios de un momento a otro. Y por otro lado está el PIB real, que considera el valor de los bienes y servicios sin tomar en cuenta la inflación. Entonces hay dos PIB de alguna manera. El nominal, que se basa en los bienes y servicios y en los estudios que se hicieron más cercanos o más afines a lo seguro, pero sí incluye la inflación. Y el PIB real incluye lo anterior, pero no incluye la inflación, es decir, no aumenta lo que a lo mejor puede aumentar más adelante.
Y aquí tenemos una fórmula, solamente vamos a ver la fórmula de la tasa de variación del PIB. Con esta fórmula podríamos sacar nosotros el PIB. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el cálculo de esta tasa se realiza dividiendo un valor PIB menos otro valor PIB anterior entre este mismo número y multiplicado por 100 para obtener el resultado expresado con porcentaje. Entonces tenemos un PIB número menos PIB número menos 1 sobre PIB número menos 1 por 100 y así sacamos la tasa o el porcentaje. ¿Qué significa el PIB? Año de estudio, el que quiero saber, y PIB menos 1, un año anterior. Y bueno, ¿qué tienen que realizar? Solamente realicen lo siguiente, dice, realiza una investigación en línea sobre los datos estadísticos del PIB en México, que contenga información de al menos 15 años, entregar reporte, consultar fuentes como INEGI, supertablas, PIB, etc. Prácticamente lo único que tienen que hacer es como investigar el PIB de los años anteriores del país. Por ejemplo, hoy 2021 no tenemos el PIB todavía al 100% porque no se acaba el año, pero el PIB 2020 ponen cuánto fue, PIB 2019 cuánto fue, PIB 2018 cuánto fue, y es todo lo que tienen que investigar. Pueden investigarlo en INEGI o en supertabla o PIB, y pues prácticamente sería todo. Nada más para recordarles que vayan estudiando. Recuerden que mañana es el examen. Obviamente el examen o los enlaces para el examen se entregarían ahorita, bueno, mañana terminando obviamente la clase, pero desde ahora pues les recomendaría, bueno, se supone que con anterioridad ya habían estudiado, pero si alguien se pregunta cómo que va a venir, pues prácticamente va a venir página 41, tomen esto como referencia, 41, mañana vamos a ver esto, y vamos a ver mañana hasta la 44 vamos a ver. Entonces yo les recomiendo que vayan estudiando también la 44, que vamos a ver puros conceptos. Entonces prácticamente desde la 1, prácticamente desde la página 14 hasta la 40 puede venir el examen. Y ya solamente les recomendaría volver como a releer o también leer sus tareas, que muchas tareas pueden venir algunas preguntas en el examen. El examen recuerden que es obviamente en línea, tiene tiempo, y a partir de mañana, terminando la clase, pues les doy la información de su enlace, y ya quien pueda hacerlo en el momento de las horas de clase, pues mejor. Si no pueden, pues bueno, después lo podrían hacer, y ya para tener su calificación de examen. Y les recomiendo que sigan haciendo su ensayo, porque ya se va a entregar prácticamente esta semana, porque la próxima ya se va a acabar prácticamente la materia. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que dejaron su nombre y pues se les agradece. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Recuerden hacer obviamente su participación de que vimos en la clase de hoy, y obviamente la única actividad que van a tener pues nada más sería de investigar cuántos PIBs o cuántos fueron los cálculos del PIB en años anteriores. Esto de todas formas lo voy a poner en Classroom. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.